La Iglesia de hoy en día se ha vuelto blanda, tibia, afeminada. La mayoría de los católicos viven su fe a medias y no se la toman en serio. Hubo un tiempo en que esto no era así. Los católicos estaban firmes en su fe y la Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos más importantes del año. Es una oportunidad que Dios, en su sabiduría y bondad infinitas, a través de la Santa Madre Iglesia, ofrece a los fieles para crecer en virtud y santidad y para santificarse. La Cuaresma es santificadora, un periodo inmensamente santificador junto con la Semana Santa. Y en la Cuaresma es donde probablemente más se nota este afeminamiento y tibieza de la Iglesia Católica de hoy en día. La Cuaresma y la Semana Santa son una oportunidad de oro para unirse y aferrarse más cada año a nuestro Señor Jesucristo, para crecer en amor a Él y a su Santísima Madre. Es en las dificultades donde las personas se unen más. Y en la Cuaresma seguimos a nuestro Señor en el desierto y luego la acompañamos desde su llegada a Jerusalén, directo hasta el Calvario, pasando por su amarga pasión. En la Cuaresma, por la gracia de Dios, regulamos nuestros apetitos, ponemos a raya nuestras pasiones y nos fundimos en un abrazo amoroso con el crucificado y con la Madre Dolorosa. La Iglesia, que siempre entendió esto a la perfección desde los primeros siglos, instituyó este tiempo de la Cuaresma como un tiempo recio que tuviera cierta dificultad, como un terreno escarpado. Entendió que la Cuaresma debe ser como un desierto. Da la sensación de que en todo lo que había más posibilidad de que el alma se una a Jesús, la jerarquía de la Iglesia decidió acabar con ello, suprimirlo, eliminarlo, creando barreras y derribando puentes, haciendo todo lo que estuviera de su mano para generar distanciamiento entre los fieles y Jesús. Vemos esto en la misa tradicional. Cualquier persona que asista a la misa tradicional durante unas semanas se da cuenta de que toda la cosa, todo el conjunto de la misa, está hecho de manera que facilite maravillosamente un encuentro entre el fiel que asiste a misa y Jesús. Y está hecho de tal manera que nada obstaculice este encuentro amoroso. Pues bien, fuera la misa tradicional. Las devociones populares, fuera con ellas, incluido el rosario. Las devociones marianas, fuera. Leemos en una edición de La Imitación de Cristo, de la editorial Edivesa, del año 2014, que el dominico José Antonio Martínez Puche, en la introducción, dice así: junto a la información sobre estas innovaciones añadidas, se refiere aquí a las pequeñas mejoras que ha hecho para esta edición, que por cierto es excelente. Pues bien, junto a la información sobre estas innovaciones añadidas, he de hacer constar la supresión del devocionario que en las ediciones granadinas ha sido una constante desde 1555. Y concluye así: la sensibilidad espiritual del posconcilio va por otros derroteros. Con granadinas se refiere a Fray Luis de Granada, ya que estamos hablando de una traducción hecha por el gran Fray Luis de Granada. Pero el caso es que vemos claramente cómo la Iglesia posconciliar decidió que la espiritualidad católica fuese por otros derroteros, que no fuesen las devociones populares. Es decir, intentó eliminarlas y en gran parte lo consiguió. Todo esto, la verdad, da que pensar. ¿Qué interés podría haber en todo esto? ¿Quién sale ganando con ello?
¿Y quién sale perdiendo? Vemos cómo la Iglesia tomó un rumbo más dirigido hacia el mundo. Y el mundo es la dirección opuesta a Dios. No améis al mundo, dijo el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y como dice Santiago, y cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y tenemos hoy en día que la Iglesia, por ley, solo impone de manera muy blanda abstinencia todos los viernes del año, bajo pena de pecado venial, ante lo cual muchos deciden no hacerlo, ya que el pecado venial no condena a la perdición eterna y da igual que ofenda o entristezca a Dios. Tenemos que la Iglesia solo impone en total 2 días de ayuno obligatorio durante todo el año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. 2 días de 365, solo 2 días, que es menos del 1% de todo el año. Está entre el 0,5 y 0,6%. De todo el año, solo el 0,5% de ayuno. Y luego, todos los viernes durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. En los restantes viernes del año, la abstinencia puede ser sustituida según la libre voluntad de los fieles, y se aconseja y se promueve que la abstinencia o estos ayunos se pueden sustituir por hacer obras de caridad, obras de misericordia. Esto es irrisorio. Es decir, ni siquiera estos ayunos miserables, roñosos, son en firme. Y nuestro Señor dijo que algunos demonios solo pueden ser vencidos con ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Nos podemos sorprender acaso de que la Iglesia y el catolicismo se hayan convertido en irrelevantes e insignificantes ante el mundo? ¿Esto es seguir a Jesús al desierto? ¿Es esto entrar en una especie de desierto durante 40 días? Es francamente ridículo. Los musulmanes durante el Ramadán no solo ayunan, sino que ni siquiera beben líquidos hasta que se pone el sol, y se ríen del ayuno de los católicos, siendo que los musulmanes tomaron este ayuno copiándolo de los católicos. Y por si fuera poco, el ayuno de esos 2 días que impone la Iglesia, la verdad es que cuesta no reírse. El ayuno de esos 2 días consiste en una comida y 2 medias comidas durante el día. ¿Es eso de verdad un ayuno? Y claro, los fieles hacen lo mínimo, una gran parte de ellos. Es bastante lamentable que incluso en los católicos más tradicionales exista esta actitud de hacer lo mínimo. Al menos en Occidente. En los ritos católicos orientales, en la Iglesia bizantina católica, en comunión con Roma, esto no es así, sino que practican ayunos estrictos más acordes con lo que era la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Los fieles de otros siglos ayunaban durante toda la Cuaresma, no comían carne, ni lácteos, ni huevos. Y no solo durante la Cuaresma, ayunaban en las vigilias de las fiestas de guardar y solemnidades. Por ejemplo, ayunaban en la vigilia de la Asunción. Y las personas mayores de 65 años también ayunaban. Era una cuestión de fe, devoción y amor al Señor. Aparte, la gente de siglos pasados, además, comían mucho menos de lo que comemos hoy en día. Comían 2 veces al día, por ejemplo en el siglo XIX,
comían 2 veces al día y punto, y eran más duros y fuertes física y mentalmente, incluso las clases altas y acomodadas. El ayuno es difícil, y esa es la cuestión. Morir en la cruz es difícil. Sufrir la pasión es difícil. El desierto es difícil. Ser un hombre es duro y difícil. La comodidad y la vida fácil no hacen hombres, o no te hacen mujer, no te hacen un ser humano adulto, maduro y fuerte, preparado para los embates de la vida. Una vida más fácil no significa necesariamente una vida mejor. El ser humano necesita de sacrificios y dificultades para avanzar, crecer y madurar. La realidad es que hoy en día comemos demasiado. Comemos más de lo que en realidad necesitamos estrictamente para sobrevivir. Tenemos neveras llenas de comida, a menudo con productos que no son estrictamente necesarios, y además pasamos más tiempo en casa que nuestros antepasados, con lo que las oportunidades de comer y picotear se acrecientan. La única ventaja que tiene esta laxitud y relajamiento en las leyes de la Iglesia y en las costumbres de los fieles es que uno puede decidir por sí mismo hacer más por amor a Cristo. Y hacerlo no porque lo dictamine la Iglesia, sino simplemente por amor, para darle una muestra de amor a Jesús y a su Santísima Madre, y porque quiere vencerse a sí mismo, santificarse, para complacer a Jesús y a María, para darles gusto. Cuando uno ayuna, enseguida ve cómo sus poderes, por decirlo de alguna manera, sus poderes de negación a sí mismo suben varios puntos. El cuerpo y la mente entran en un estado diferente, más orante, más piadoso, más inclinado a la devoción. Es como si todo el cuerpo orara sin palabras durante todo el día. Y además, cuando a uno le vienen antojos o ansias de comer algo, puede hacer con ello un ofrecimiento. ¿Qué tal ser un poco más generoso con el Señor, que no se deja nunca ganar en generosidad? ¿Qué tal ayunar durante todos los viernes del año, excepto cuando caen en una solemnidad? ¿Qué tal ayunar durante toda la Cuaresma? Hacer algo más. Y ayuno un poco más auténtico, nada de picoteos entre horas, solo una comida al día. Pero claro, para poder hacerlo en Cuaresma es necesario hacerlo durante todo el año. Por ejemplo, durante todos los viernes del año. Así uno está preparado y el cuerpo y la mente están habituados. ¿Qué tal ir un poco más allá y no comer nada de carne durante toda la Cuaresma? Luego cada año se puede ir avanzando, haciendo un poco más. 40 días de ayuno, sin carne, sin huevos, sin lácteos, sin alcohol, sin dulces. Y cada año le resulta a uno más fácil debido a la costumbre. No es tan duro, se puede comer pescado, lentejas, alubias, pasta, arroz, otros cereales, pan, frutos secos. No se trata solo de comer lechuga y verduras, que es lo que hacían en realidad en la Edad Media, durante la Cuaresma. Se puede comer fruta, frutos secos. Y además, al hacer este ayuno, al intentar hacer algo más, si uno falla algún día, no hay problema, no es problema, porque lo está haciendo uno mismo por uno mismo, ya que es algo entre uno mismo y el Señor. Lo que el Señor va a ver es que uno está haciendo algo
por amor a él y a su madre. Está haciendo un esfuerzo, un sacrificio añadido por amor a él y a su madre. Ellos saben que no somos gran cosa y que somos débiles. Se trata, al ser algo que no es obligatorio, de por uno mismo, de acuerdo al sentido común y sin maltratar su cuerpo, de hacer más, un poco más, de marcarse un ideal un poco más alto, de al menos intentar dar una pequeña muestra de amor con algo que nos cueste. El Papa Benedicto XIV dijo estas palabras, que por sí solas resumen de manera admirable la importancia de la Cuaresma y lo que ocurre hoy en día con respecto a la Cuaresma. Dice así, cita: la observancia de la Cuaresma es la insignia misma de la guerra cristiana. Por ella demostramos que no somos enemigos de Cristo. Por ella evitamos los flagelos de la justicia divina. Por ella ganamos fuerza contra los príncipes de las tinieblas, porque nos protege con ayuda celestial. Si los hombres se vuelven negligentes en su observancia de la Cuaresma, sería un detrimento para la gloria de Dios, una desgracia, una deshonra para la religión católica y un peligro para las almas cristianas. Tampoco se puede dudar que tal negligencia se convertiría en la fuente de miseria para el mundo, de calamidad pública y de aflicción privada. Fin de cita. Papa Benedicto XIV. Con los ayunos y sacrificios de todo el año, y especialmente de la Cuaresma, se puede hacer reparación por esta situación de la Iglesia y del mundo actual. Reparación por nuestros pecados y los de los demás. Consolación a los sagrados corazones de Jesús y María. Y tantas cosas buenas que la lista sería inmensa. Alabados sean por siempre Jesús y María.